Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuertes lluvias siguen afectando algunas áreas de la isla. Vacunas para el cuarto refuerzo del COVID-19 para mayores de 12 años. Nueva edición de Pop-Up News de Web con información sobre la actualización del tanque en Alto Vista. Huracán Ian golpea fuertemente al área de Florida. Una tragedia en Honduras, 10 migrantes se hunden en una embarcación. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles una grata bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A esta hora les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Hoy queremos también desearles un feliz día. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Salud de nuestro corazón y es muy importante también hacernos nuestros chequeos. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad lo que han sido las fuertes lluvias que han afectado nuestra región. En algunos distritos, tanto por ejemplo el área de Post Chiquito, San Nicolás, pero también en la parte de Palm Beach se registraron algunas inundaciones por las fuertes lluvias que hemos evidenciado en las últimas horas. Fuertes lluvias registramos el día de ayer en nuestra isla en distintas áreas, tanto por la parte de San Nicolás, Post Chiquito, Paradera y sus alrededores, pero también por el área de North Palm Beach. Sus vías resultaron también inundadas. Sabemos que en Aruba cualquier 30 o 40 minutos de fuertes aguaceros, esto podría dejar gran parte de nuestras vías totalmente inundadas y llenas de agua, sin dejar casi la posibilidad para que los vehículos puedan pasar de una vía para otra. De esto se ocurrió el día de ayer, en donde después de los fuertes aguaceros que vivimos, lamentablemente pues esto generó también que muchos vehículos no pudieran llegar a su destino o tuvieran que sortear algunas vías para poder llegar hasta donde tenían que al parecer llegar. Sin embargo, según lo que ha indicado el Servicio Meteorológico, continuamos viviendo humedad y una inestabilidad en la región debido a la actividad de la zona de convergencia intertropical que sería la responsable para el tiempo. De esta forma se podrían introducir temporalmente muchas nubes y esto se podría llenar de agua. Por ese motivo se podrían producir localmente algunos aguaceros breves durante las próximas 24 horas que también tendría la oportunidad de tener relámpagos y rayos. Seguramente esto también tiene que ver el pronóstico debido al paso del huracán Ian que ya llegó a Tampa y que ha generado una gran devastación a su paso. Cambiando de tema, el día de hoy recibimos información por parte del Departamento de Salubridad Pública porque ya están entregando el segundo refuerzo de la vacuna en contra del COVID-19 para las personas mayores de 12 años, lo que quiere decir que también este vendría siendo el cuarto refuerzo. Para aquellas personas mayores de 60 años que quisieran aplicarse una repetición sería la número 5. La pandemia que más impacto ha hecho en la comunidad al parecer ya se encuentra en el pasado y la vacunación seguramente jugó un rol importante en esto. A pesar de que los casos de COVID positivo en Aruba actualmente están bien controlados, sin embargo hay que continuar vigilando y teniendo en cuenta que podría generarse una subida de los casos. Esto diferente, los profesionales han pensado que podría pasar. Por este motivo el Departamento de Salud Pública en colaboración con Holanda decidió introducir un cambio en el manejo y comenzar con los preparativos necesarios para poder reducir la edad del segundo booster shot de 60 años a 12 años y al mismo tiempo comenzar a rodear, por ejemplo, de forma repetitiva, la vacunación para las personas mayores de 60 años para que de esta manera se protejan. Recientemente también European Medicine Agency dio consejo positivo para la aprobación de la vacunación Pfizer, que ahora se adapta a un target diferente y esto dependiendo a las subvariantes como por ejemplo Omicron, pues Aruba recibió una gran cantidad de vacunas conocidas como Bivalent y allí es para combatir las variantes que están circulando entre la comunidad. Esta vacuna adaptada ha sido probada y tiene un efecto
bien positivo y que provoca también una parte inmunológica, y por eso van a empezar a darle a las personas mayores de 12 años. Comenzando el próximo lunes 3 de octubre, los ciudadanos mayores de 12 años vendrán a remarque para pedir su segundo booster, lo que quiere decir el segundo refuerzo, que en términos generales vendría siendo la cuarta vacuna en contra del COVID-19, y los ciudadanos mayores de 60 años podrán venir a remarque para una vacuna repetitiva, es decir, la quinta dosis. Para poder recibir la vacuna en contra del COVID, la persona deberá haber recibido su última vacuna hace mínimo 3 meses o también que hace 3 meses no tiene el COVID-19. También, viendo la capacidad limitada para vacunar, deberán anunciar los grupos que vendrían a remarque según un schedule. A esta hora llega una nueva edición de Pop-Up News de Web, y en esta oportunidad estaremos hablando de la gran actualización que van a hacer para el tanque de Alto Vista y también del suministro del agua para la comunidad. A área de norte a vinta cresce consideravelmente según tempo, e assim também a demanda para água de bebê. Ano passado nós anunciamos, e agora chega o momento para reemplazar o tanque de água de Alto Vista. O tanque novo forma parte de upgrade grande que o web está fazendo riba sua rede de distribuição. Duele-nos de não evitar molestar durante o trabalho de desmantelação e construção. Obviamente, nós lo hacemos tudo o possível para limitar stof, sonido e tráfego de construção. Quanto metro cúbico de água está dentro do tanque de Alto Vista? Más o menos, Minosa. 50.000 litros. Más o menos uns 5.100. 4.000. O tanque actual de Alto Vista tem uma capacidade de 2.000 metros cúbicos. É novo, lo por carga não menos que 18.000 cubos de água de bebê. Assim, quando nós temos permisso de construção e ambiental, nós lo começamos a desmantelar o tanque aqui. O trabalho aqui lo toma por lo menos 2 lunas. Agora acaba de desmantelar, nós lo preparar o terreno para por construir o tanque novo, qual está mais ancho e menos alto. Esse aqui lo dura mais ou menos 3 lunas. Depois de seguir a construção do tanque novo, qual lo dura mais ou menos 12 lunas. Durante o trabalho de construção, nós não podemos evitar molestar para os habitantes do vecindário, mas se assegurar que nós lo fazemos o máximo para limitar isso aqui mais tanto possível. Habitantes da área lo por experienciar molestar de sonido, de construção, stof e tráfego pesado. Nós lo muda a área regularmente para assim limitar o stof mais tanto possível e ajustar o horário de trabalho para limitar o molestar de sonido. Durante o inteiro trajeto, nós lo informamos habitantes no tempo e devidamente para assim não quedar na altura. Por a nota acaba que o tanque de Alto Vista nota de serviço e que o caminho para o tanque está cerrado. Essa aqui lo queda assim durante o inteiro período de construção. A regulação de pressão de água para a área lo sucede com a ajuda de pompa. Em caso que nota cambio drástico de pressão de água, cliente não por chamar nos call center na 280-4600. Te outro Simão. A esta hora llega nuestra sección internacional y empezamos con el huracán Ian, que ha hecho devastación en su entrada tanto a Florida, pero también a diferentes lugares como Tampa y también como Miami. Y es que ha sido tanta la devastación, como ustedes pueden ver en las imágenes, que ya la alerta se ha emitido para todas las personas que viven en este sector. El informe es de José Pernalete de La Voz de América desde Tampa. La situación de emergencia y de alerta permanece activa por parte de las autoridades del estado de Florida una vez que el huracán Ian se ha degradado en tormenta tropical.
De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología, su trayecto se ha desplazado desde la costa oeste hasta la costa este, generando severos problemas tras su paso. Recordemos que este miércoles el huracán Ian en categoría 4 impactó en Cabo Costa, específicamente en la localidad de Fort Myers. Es allí donde en estos momentos los esfuerzos de diversas agencias, de equipos de rescatistas, de especialistas en reconstrucción de desastres, es allí donde están enfocados para tratar de garantizar la seguridad de los equipos rescatistas para intervenir en la zona y también comenzar con la planificación y la evaluación de la reconstrucción. Son muchas las inundaciones que allí se están registrando. Además de ello, también se espera la participación de equipos multidisciplinarios, específicamente también en Naples. Hemos visto también los reportes como en diversos condados que están en las inmediaciones de estas zonas están solicitando el apoyo de la agencia federal FEMA, con el propósito también de disponer de los recursos necesarios para la asistencia de emergencia. También en las ciudades de Orlando y Kissimmee, allí también se vieron los efectos del paso de esta tormenta tropical durante horas de la madrugada. Son inundaciones, además de muchos escombros que han causado los fuertes ráfagas de viento que se han producido con el paso muy lento, por cierto, advertido por parte de los expertos en el Servicio Nacional de Huracanes, quienes han advertido que eran importantes volúmenes de agua que iban a ser depositados incluso en lugares donde no se había registrado una emergencia similar. Es el reporte, soy José Pernalete de La Voz de América, en Tampa para Telearuba. Ante este impactante y devastante huracán Ian, el presidente Joe Biden empezó a habilitar diferentes recursos, no solamente para ayudar a las personas que se encuentran en este momento afectadas, sino que también lo que sucederá después de este paso del huracán. Sabemos que cuando existen estos desastres naturales, son las personas, la comunidad, la que empieza a mirar qué va a hacer para poder restablecer una nueva vida, después de haberlo perdido todo. La administradora de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, indicó que la asistencia del gobierno federal está posicionada para desplegarse antes, durante, pero especialmente después del huracán. Tenemos 3,7 millones de comidas y 3,5 millones de litros de agua estacionados en Alabama, y hay varias agencias de voluntarios preparadas para realizar operaciones de alimentación tan pronto como sea seguro hacerlo. La funcionaria adelantó los preparativos en los centros de salud. También estamos rastreando las necesidades médicas en los hospitales, centros de atención para adultos y centros de diálisis de Florida, tanto para los centros que han sido evacuados como para los que no lo han sido. Por su parte, la Cruz Roja ha desplegado a cerca de 500 socorristas y planea elevar la respuesta por solicitud del gobierno local. Continuamos con esta lamentable noticia que ocurrió en un río importante en Honduras, porque allí 10 inmigrantes que se encontraban a bordo de una lancha lamentablemente se hundieron al momento en que no lograron poder cruzar el río. Hasta este momento hay 4 de ellos, 2 mayores y 2 menores, que se encuentran desaparecidos según las autoridades. Este es el momento en que una canoa se hunde con al menos 10 migrantes a bordo en el río Guayambré en Santa María del Valle, en Honduras, según los informes. 2 adultos y un menor de 2 años aún se encuentran desaparecidos. Esto fue en aguas de un río que se conoce como Santa María del Valle y que lamentablemente, como se ven en estas imágenes, estos 10 migrantes estaban intentando cruzar este río, pero por lo fuerte del caudal y también por la fuerza de este río, lamentablemente empezó a entrar agua a la embarcación y poco a poco se ve cómo se hunde. Según lo que han indicado, de estas 10 personas, al menos 4 de ellas todavía se encuentran desaparecidas. Entre tanto, nos vamos a Bogotá, la capital de Colombia, en donde se registró un brutal momento cuando un sujeto en bicicleta llegó hasta una casa familiar y allí, por robarle la bicicleta a un joven, con su arma de fuego, los afectó. Uno de ellos en este momento se encuentra bajo la unidad de los cuidados intensivos. No hay derecho. A disparos atacaron a los miembros de una familia que intentaron evitar el robo de la bicicleta.
ocurrió a las 5:19 de la madrugada en el sector de techo de la localidad de Kennedy. El empleado de una universidad salió como de costumbre en su bicicleta rumbo al trabajo. En la puerta de su casa, este sujeto lo alertó. De inmediato timbró para que su familia lo tuviera presente. Su corazonada no falló porque el ciclista estaba armado y quería llevarse su bicicleta. Él reaccionó al igual que su familiar, quien vio cómo el criminal accionó el arma en varias ocasiones. Mi reacción fue correrme hacia atrás y quedarme quieta y empezar a gritar, a pedir auxilio. En esa sale mi papá con un palo, también a darle, empiezan a forcejear. El padre de la víctima también salió a contener al ladrón, pero resultó herido. En medio del forcejeo por la calle y en el andén, el ladrón logró soltarse, para así tomar la bicicleta de su víctima y llevársela. El padre y el hijo quedaron heridos. Uno de ellos se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de uno de los centros médicos del sector. Mi cuñado sí está en estado de coma inducido, a él le sacaron el vaso, el páncreas y parte del colon. Esta familia aún no entiende cómo el criminal fue capaz de disparar en contra de todos con tal de lograr su cometido. Además, verifican la acción de los testigos del hurto que al percatarse del robo huyeron y se escondieron. Ahora mismo las dos personas permanecen hospitalizadas, mientras que los familiares de las víctimas le piden que la policía haga su trabajo y capture al criminal que se escapó. Cambiando de tema, como sabemos, el artista reggaetonero Daddy Yankee se está despidiendo de los escenarios y también de sus fanáticos, pero en Chile, en el último concierto, se generó un tremendo caos frente a la organización porque muchas personas empezaron a entrarse y a subirse también por las rejas sin haber pagado la boleta. Lo peor es que aquellas personas que sí la habían pagado, muchas de ellas se quedaron sin ver a su artista. A las 21:30 y no pudimos entrar al concierto. Entramos gratis. El hombre más influyente por la revista Times. Hubo avalancha, la gente se estaba saltando las rejas. Una de las últimas oportunidades para ver al rey del reggaetón. Perreo hasta el menos 20. Me gasté todo el sueldo. Un concierto que debía quedar anotado en la historia por sus canciones, pero que terminó escribiéndose como uno de los mayores desastres de un evento musical. Las puertas del Estadio Nacional se abrieron a las 4 para los más de 60.000 asistentes, pero una primera avalancha de personas fue la señal inequívoca de lo que venía. Menos 4.000 personas traspasaron los accesos sin entradas. Botaron las rejas de cancha general a cancha VIP. Las galerías fueron a otros sectores. Entrando al estadio de Daddy Yankee, de gratis. Ni los guardias ni carabineros pudieron contener, dejando al descubierto un protocolo de seguridad que no dio abasto. Igual nos dio un poco de miedo, porque ni siquiera nos revisaron cuando entramos, entonces podían entrar con cualquier cosa, la verdad. Nunca nos pidieron la entrada, los carnets, nada. Adentro era un desastre, nunca pudimos entrar a la ubicación en la que nos tocaba. La gente está tratando de entrar por todos los accesos del Estadio Nacional. Decenas de personas no lograron acceder al sector para el que habían comprado y otros corrieron peor suerte. Para no arriesgarnos, decidimos mejor quedarnos afuera, a ver si podíamos en algún momento ingresar, pero definitivamente no fuimos. Entre tanto, en El Paso, en Estados Unidos, conocido como un lugar donde llegan muchos migrantes, ya se han habilitado más albergues para este tipo de personas. Sin embargo, la preocupación que tienen en este momento las autoridades es que muchos de estos migrantes que han llegado a El Paso, que es el lugar fronterizo entre México y los Estados Unidos, es que muchos de ellos no cumplen con los requisitos para poder pedir un asilo. El informe es de La Voz de América. Gracias a una inversión de $2 millones, El Paso ya cuenta con un centro para albergar migrantes sin que tengan que dormir en las calles. La mayoría de los huéspedes son venezolanos que emprenden un arriesgado viaje por tierra a la frontera sur de los Estados Unidos sin la debida documentación y sin garantía alguna de que reunirán los estrictos requisitos legales para optar por un asilo. Todo lo que pasamos, lágrimas, lucha, durmiendo en el suelo, lluvia, todo
por algo, y yo sé que va a ser por algo bueno. La misión principal de este centro consiste en brindar techo, alimentación, atención médica, vestimenta, acceso a internet y asesoría en trámites migratorios y planes de viaje. Hace más de un mes que el flujo migratorio comenzó a aumentar a gran escala en esta región del oeste de Texas. Migrantes dicen que evitan el Valle de Texas, en donde el caudal del río Bravo es más grande y la corriente más fuerte. Mismo compatriotas venezolanos que atravesando un río se les soltaban los hijos al cruzar la corriente, se los llevaban y morían. O sea, nosotros fuimos bendecidos en poder salir todos juntos y llegar acá todos juntos, porque no es fácil. El éxodo de venezolanos es entre los más importantes del planeta junto a Ucrania y Siria. César Contreras, Voz de América. Vamos a nuestra pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos. Ahora aplican la tecnología al servicio de los restaurantes. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba prepara por 10 meses un organizador di Gillette y Frisian Flag Run Tropicale te presenta The Banana Run San Nicolás, here we come. Ya domingo 9 de octubre, sea bota corre o botacana, 3 millas, 10 millas of The Kids Run. Es aguilote evento para gente familia, con premio en cash. Na onda bota participa y bota queda que oportunidad de gana un viaje para 2 personas para Costa Rica. Fenomenal, sensacional. The Tropicale Banana Run. Ten en cuenta que cupo te limita. Registra a mes na www.bananarun.aruba.com, como también en oficina de Patricia Sports. Para más información visita Tropicale Banana arriba Facebook. Zarpa, tu aerolínea, te lleva directo y sin escala a Medellín y Barranquilla, con 3 frecuencias semanales los martes, jueves y domingo, en un vuelo de 1 hora y 20 minutos a Medellín y 50 minutos a Barranquilla. Con Zarpa tendrás la posibilidad de disfrutar de estos 2 destinos en Colombia gracias a la buena atención, llegada a tiempo y el confort que ofrece Zarpa. Sigue Instagram y Facebook de Zarpa, tu aerolínea, para que te mantengas informado de todas las nuevas noticias. Prepárate para escaparte de la rutina y pasar las mejores vacaciones en Medellín y Barranquilla gracias a Zarpa. Las reservas las podrás realizar en www.zarpa.com.co o en tu agencia de viajes preferida. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vean lo que ahora implementó un lugar de venta de comida de sushi en los Estados Unidos, porque ahora han dejado a un lado el recurso humano, es decir, la labor de las personas, para poderlas implementar con la tecnología. Los comensales llegan, hacen su pedido a través de una tablet y es un robot el que les entrega el pedido. La cadena de sushi con cinta transportadora Kura Sushi en los Estados Unidos está trayendo aún más tecnología a sus restaurantes, que ya son de una alta tecnología. Allí los invitados pueden pedir bebidas en tabletas de autoservicio y recibirlas a través de robots, todo mientras llenan los rollos de mariscos y los acompañamientos de la barra giratoria característica de la cadena.
también tendrán la opción de pagar la factura desde sus teléfonos. La nueva tecnología llegó a 37 restaurantes de cura en los Estados Unidos, dijo la compañía en un comunicado. Su objetivo es mejorar la experiencia gastronómica y permitir que los empleados pasen más tiempo con los invitados. Los robots, apodados Kirby como CuraBot, también traerán un factor sorpresa al restaurante, según Cura. Cuando un invitado hace un pedido de bebidas, el personal carga los artículos en Kirby y el programa para allí que los pueda entregar en la mesa del cliente junto con condimentos como wasabi y salsa soya. Antes del nuevo proceso de pedidos, los invitados hacían su pedido de bebidas directamente con el servidor y utilizaban las tabletas para ingresar pedidos de comida. Ahora lo pueden hacer todos los pedidos desde la tableta y lo pueden pagar desde su teléfono. Estamos continuamente buscando nuevos desarrollos para enriquecer la experiencia del huésped y estamos encantados de poder traer estos nuevos elementos a nuestros restaurantes, dijo el director de desarrollo de sistemas. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad el fuerte impacto que vivieron unas jóvenes al momento en que se cayeron en un socavón. Allí, según lo que habían indicado las personas asistentes a esta fiesta, debido a la fuerza y también como estaba saltando en este lugar donde anteriormente sería un pozo, lamentablemente las jóvenes cayeron. Hasta este momento no se sabe la salud de ellas. Se observa al grupo de señoritas disfrutando de una celebración. De repente, mientras las jóvenes saltaban en el piso, se inundió y terminó quebrándose, por lo que todas terminaron dentro del socavón. De igual forma, en un video posterior, es posible observar cómo los amigos de las jóvenes empiezan a ayudarlas para salir del agujero. Actualmente el clip ha acumulado millones de vistas y se viralizó. Según las imágenes, al parecer, el piso había sido puesto en donde antes había un pozo. Y a esta hora llega Loto, la Lotería de Aruba, porque está buscando un millonario para cerrar este mes de septiembre y ese podría ser tú. Loto, la Lotería de Aruba llega con su Mini Mega, que está en 425.000 florines, y con el Mega Plus está en 135.000 florines, lo que quiere decir que tenemos un jackpot total de 560.000 florines. Así que ya lo saben, ustedes también van a poder entrar en juego con este gran acumulado de Mini Mega y su Mega Plus. Recuerden, para mañana viernes 30 de septiembre van a poder jugar sus números de 425.000 florines con el Mini Mega y con 2 florecitos extra podrán ganarse 135.000 florines más y de esta manera tener 560.000 florines en su bolsillo. Loto, la Lotería de Aruba. Y los dejo en nuestra emisión de hoy jueves con estas impactantes imágenes que han causado una fuerte polémica entre la comunidad en el Brasil, porque sabemos que ahora ya son muy reconocidas las fiestas para poder revelar el sexo del bebé, pues decidieron teñir una cascada natural de color azul para decir que era niño el que viene en camino. Una fiesta de revelación del sexo de un bebé en Brasil ha causado indignación entre las autoridades ambientales y usuarios de redes sociales, y es que una familia involucrada tiñó una cascada natural de azul para contarles a sus allegados que tendrían un niño. La emoción por el nacimiento pasó a un segundo plano, pues muchos han criticado que incurrieran en una posible contaminación ambiental solo con la idea de sorprender a los invitados. La Secretaría de Medio Ambiente del Estado envió a funcionarios a la hacienda en la que se realizó la fiesta para averiguar si hay algún tipo de impacto en el ecosistema de la zona turística, en donde también se realizan actividades extremas como rappel. El medio contactó a uno de los organizadores, quien se limitó a negar que se hubiera usado algún producto químico. No obstante, rechazó dar más declaraciones hasta que las autoridades den por concluida la investigación. Mientras tanto, las críticas siguen en redes sociales por la posible contaminación durante esta fiesta de revelación de sexo. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Recuerde que en nuestro Facebook, como siempre, ustedes pueden ver esta y todas nuestras emisiones. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación. Nos vemos mañana en una nueva cita a través de Primera Plana.